estabas diciendo algunos casos, me gustaría con brevedad que lo hicieras, pero con precisión, en el que obviamente los artículos de las leyes son contrarios a los tratados. En este aspecto. Y yo preguntaba, ¿y por qué no se reforman? Ya hay sospecha de esta ambigüedad para ver si podemos meter el gol. Esa es la clásica ambigüedad, discrecionalidad de las leyes mexicanas. Es de entrada, como comentábamos, ambiguo, no corresponde y más bien contraviene a tratados internacionales en la materia. Ha sido México señalado en foros internacionales como la figura del arraigo es muy clara, ¿no? En ningún sistema democrático, en ningún estado que se jacte de ser estado de derecho, hay 80 días de retención sin cargos. Esto es a partir de un proceso opaco en donde no se tiene claridad de cómo determinan los jueces de arraigo y de intervención de comunicaciones, los jueces federales, la procedencia de esta medida cautelar. Se está arriesgando ahí mediante ese principio de interpretación conforme pues la dignidad humana finalmente, y no se está teniendo claridad en la tutela más amplia y efectiva de los derechos humanos, ¿no? Como sería con el principio por persona. A propósito de tutela, hay 3 puntos a discusión. Primero, le quitan las facultades de investigación a la Suprema Corte en materia de violaciones graves de derechos humanos, que ya había sabido, justamente en el caso de Aguas Blancas, etcétera. 2, no se le ve claramente que le den capacidad a la CNDH de que sus resoluciones sean realmente obligatorias. Y luego, no vinculan esto al proceso judicial. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo se podría hacer mucho más efectiva la protección? Que de todos, ese es el tema más sensible. El problema es de exigibilidad. Yo comentaba al principio de mis intervenciones cómo podemos imaginar una reforma que, pretendiéndose integral, modifique sustancialmente la situación de los derechos humanos, de mis derechos humanos. Creo que eso es lo que aspira la ciudadanía, a que una reforma modifique fundamentalmente esa situación. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también yo apelé en otro momento a la crítica que habría que hacer sobre ella, es en función de su eficacia. El dictamen que plantea el Senado solamente le está dando le quieren reconocer una función, trasladar la facultad investigadora de la Corte a la Comisión, cuando era su función básica de origen. Parece que nos quieren venir a revelar el hilo negro. Eso existía desde siempre, era su razón de ser. Más bien, lo que hay que criticar en ese punto es la abdicación de la Corte por cumplir con una de sus más altas misiones. Una de las más altas misiones de la Corte, como nuestro máximo tribunal, es la defensa de la Constitución y, por extensión, de las garantías individuales, en este caso entendidos derechos humanos. Eso es muy grave. A la Comisión lo más que le están dando en este dictamen es la facultad que tenga para solicitar ante el Congreso que a su vez haga comparecer a los funcionarios señalados como para lo que sirven las comparecencias es puro borlote. Parece que el asunto de derechos humanos se resolviera a regaños. No, hay miles de violaciones de derechos humanos, son desapariciones forzadas, son homicidios, son situaciones verdaderamente graves donde un regaño no es suficiente. Entonces, y en ese sentido... ¿Qué propone usted más? Sí, son varios puntos y creo que debemos seguir explorándolos y discutiéndolos. Crear un juicio de restitución obligatoria de derechos humanos que resuelva el Poder Judicial en coordinación con la... ¿Qué es esto de restitución obligatoria? Sí, la Comisión de Derechos Humanos, el Ombudsman, podría, al término de haber hecho toda la investigación, todo el procesamiento de una queja y haber documentado que hay violaciones a derechos humanos, cuando en los tiempos procesales que marca la propia ley, para que se determine si se ha de cumplir o no dicha recomendación, dándose el caso de que la autoridad diga que no se cumple, entonces que pueda interponer a favor del quejoso o con el quejoso un juicio de restitución obligatoria. El Poder Judicial tiene esa obligación. Tiene también la más alta obligación por la defensa de los derechos humanos, por un lado. Por otro lado, tenemos que también se está ya incluso espoteando en el Senado de que se está fortaleciendo a la Comisión Nacional, que la reforma es muy de avanzada, etcétera. Pues vamos a darle dientes a la Comisión, como coloquialmente están diciendo, que la Comisión pueda ser también procesalmente legitimado para la interposición de juicio político cuando se violen gravemente los derechos humanos, tal y como se establece en la propia Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos. Entonces, juicio político, juicio de restitución, sí. Y luego vemos la forma de elección de la CNDH, es muy importante. ¿Tú qué piensas? Yo diría 3 ideas o 3 conclusiones personales sobre esta parte de la reforma.
Uno, me parece muy plausible que una reforma contenga un capítulo de protección. Reconocimiento, protección. Primera. Segunda, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia era ya consabido, propuesto por la misma Suprema Corte, que era una facultad que no fortalecía la institución, sino que la debilitaba. ¿Por qué? Porque la dejaba sin una conclusión propia de un órgano jurisdiccional, como lo es Tribunal Constitucional y Tribunal de Máxima Autoridad, y este procedimiento terminaba en una mera recomendación. Eso debilitaba, en el punto de vista de la propia Corte, mía también, y de muchos otros, a la institución. Entonces quedaban dos caminos: suprimirla o bien trasladarla a otra institución, como es la CNDH. Estoy de acuerdo contigo, esa es mi tercera idea. La Comisión Nacional ya tenía esta facultad, y aunque no se le ponga, ya la tiene. La única diferencia está en la excitativa, es decir, es una autoridad la que inicia el procedimiento, y en el caso de la CNDH suele ser un particular, pero no modifica sustancialmente qué es lo que la comisión puede hacer: recomendaciones ante violaciones de derechos humanos, graves, muy graves o no tan graves. ¿Fortalece esto a la Comisión Nacional? Esa es la pregunta. Desde mi punto de vista, sí la fortalece, porque le da otro nivel, no jurídico, pero sí político. Y finalmente, en todo este análisis, lo que a mí me preocuparía sería, ante estas propuestas, que las he escuchado algunas antes, otras son nuevas, lo del juicio de restitución no lo había escuchado. Es lo más novedoso. Está bien, yo creo que son interesantes. Nada a mí más también yo diría, me sorprendió, debo decirte, pero favorablemente. está bien, vamos a pensar, pero interesante, perdón, pero con un cuidado, que es no desnaturalizar a un órgano que es una magistratura de autoridad moral y no de vinculatoriedad. O sea, la CNDH no puede convertirse en un tribunal. Que lo seguiría haciendo, perdón. No, por supuesto. Lo seguiría haciendo, y quien estoy- tendría la resolución sería el Poder Judicial. Finalmente, por eso hablo de juicio de restitución Lo obligatoria. estoy diciendo en general, ¿no? Sí, Claro. sí, no estoy de acuerdo. Yo así redondearía mi visión sobre este tema, ¿no? Yo quisiera dos cosas. El tema de la sistemática constitucional es importante, aunque sea complejo. Ahora el título primero dice garantías individuales. Cuando se llame derechos humanos, es muy importante que se diga expresamente que hay derechos humanos que no están en ese título. Los derechos del trabajo, los derechos sociales. Otra contradicción del proyecto. En la creación de la CNDH se excluyó dolosamente, y a pesar de ser promotor, no voté a favor ni cuando se creó ni cuando se reformó, porque se excluyeron los derechos laborales, que son ostensiblemente derechos humanos, los derechos políticos, que son ostensiblemente derechos humanos, y la garantía mayor, que es la garantía del debido proceso. No el fondo del juicio, sino el debido proceso. Y ahora le restituyen lo laboral, pero le dejan las otras dos. Entonces se contradicen. No que son todos los derechos humanos. Entonces, ¿por qué quitan? ¿Por qué quitan los políticos? ¿Y por qué quitan? Es que no explican las cosas. ¿Cómo funciona la CNDH para ti y para las organizaciones? ¿Qué sería una CNDH que no dependiera del juego de influencias de los partidos políticos? El diagnóstico es muy claro y parece que la reforma constitucional al organismo público autónomo responde a una realidad que es de todos y todas sabida, ¿no? La CNDH hoy en día, con este modelo de gestión, carece de legitimidad. En temas como el fuero militar ha sido muy endeble su posicionamiento, en temas como esta lucha contra el narcotráfico, que el gobierno considera ha dejado daños colaterales a 22,000 muertos. Yo no diría daños colaterales, son víctimas directas de una decisión irresponsable, de una decisión donde no se han garantizado efectivamente los derechos de las personas. No hay que utilizar ese término daños colaterales. Estoy No, totalmente de acuerdo. es que es una aberración en un sistema democrático que se siga hablando de daños colaterales cuando son 22,000 personas y que se trate de justificar diciendo que son criminales. Ya vimos con los últimos casos en Monterrey, en Tamaulipas, vimos los desaparecidos y desaparecidos en Coahuila, que no son criminales, son personas de a pie como nosotros que están siendo vulnerados en sus derechos por una actuación de la autoridad arbitraria y abusiva. La CNDH
ha hecho mutis sobre estos temas, ha sido un poquito Es que lenta en es su gestión. pecado mortal. Timorata. Es pecado mortal para el régimen el tema del fuero militar al que tenemos que entrar. Afortunadamente, en la visita de Calderón a Washington, por la presión del Senado norteamericano, ya salió la exigencia de que, aunque sea teórica o retórica, de que se respeten los derechos humanos. No estamos en estado de guerra, eso es una falacia. ¿Mm? Sí, y no está previsto el estado de guerra interna. A mí me gustaría que me dijeran cómo se puede constituir de otro modo a la CNDH para que tenga mayor legitimidad. El nombramiento. Sí, el nombramiento Hay que es entrar al fundamental. tema del nombramiento. El nombramiento es fundamental. De ¿Qué hecho, proponen ustedes? El esquema actual de nombramiento parece que, primero, teniéndolo el Senado es una contradicción de principio. El ombudsman es el representante, es el defensor del pueblo, que sea la representación popular quien lo designe. Hay que crear algún mecanismo para desvincular el compromiso político que se pueda generar de la designación, que es finalmente donde se están quedando sin legitimidad. Esa es la verdad, me gustó el término que se usa, hay que llamar las cosas por su nombre. Parece que los senadores designan a alguien más bien haciendo el cálculo político de que su partido tenga la mayoría parlamentaria, de que su partido con mayoría parlamentaria tenga la presidencia de la República, y después no sé si en ese mismo esquema garantizar cierto... Que les dé situación a modo. garantías, impunidad. cuando menos a los dos partidos más importantes. Garantizar impunidad, a veces, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Y por otra parte, hay que modificar el esquema, hay que crear un mecanismo que desvincule. Entonces, nosotros estamos proponiendo, de acuerdo, primero tomar los estándares internacionales en la materia, la declaración para los principios de París, que señala cuáles son más o menos los mecanismos generales. Y también buscar el mecanismo donde sea la Cámara quien designe al Consejo. ¿Y quién decide al presidente? Que sea el Consejo Consultivo y a su vez, por consenso, designe. Ese es mejor sistema, es el de la universidad, porque de todas maneras la institución autónoma constitucional más antigua que tenemos es la universidad, que viene de la ley 29 y 33. Es muy buena idea. Se nombra el Consejo por las organizaciones y el consejo, claro, que es la universidad. Ni modo que el rector de la universidad tenga que pasar por la bancada del PAN y por la bancada del PRI, con por la bancada del PRD. Sí, sería ridículo que lo nombren sus pares, independientemente de lo que digan los partidos. Nos vamos a otro bloque.